Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build de Emily. El soporte, entre comillas, dedicado de quemadura. Estamos en el nuevo endgame, en la conflagración Estigia, y quería enseñaros el récord de 182 que he ido sacando estos días que tuve tiempo. Y si veis este vídeo el viernes, sabéis que no hubo stream, pude descansar después de muchos días otra vez de streams seguidos. Y estoy a 2 segundos de sacarlo, así que venid a los streams porque muy posiblemente lo saque en stream. Y creo que ya estoy a nada de poder tener las skins de armas 5 estrellas sin tener ninguna C6. Hoy vamos a ver la build de un personaje que a día de hoy, como os dije en muchos vídeos, se ha quedado relegada a soporte de Kimmich si no vas a jugar Furina o Jansan en el mismo slot donde iría aquí Emily. Y no es un equipo muy consistente y que literalmente a día de hoy la gente utiliza un montón Emily para el Magma Dragón de este endgame. Y yo creo que muchos se van a plantear sacar a Emily para jugar aquí junto a Kimmich seguramente. Y vamos a ver todo lo importante del personaje, cómo se construye, cómo se aprovecha, cómo se lleva al máximo nivel, cómo se hace uno de los mejores sub-DPS del juego. Por desgracia, cerrado solo al equipo de quemadura, que no es algo tan meta como pueden ser los derretidos de Mabuika o el permafrost de Sker con Scoffy. Y sobre todo vamos a ver las armas, la construcción, los sets y las constelaciones, porque yo personalmente para recortar segundos ahí en el Magma Dragón y a lo mejor recortar los 2 segundos que me faltan, me estoy planteando su arma y la C2, pero luego digo, bueno, el arma y la C2 de Emily solo para esas skins de armas, quizá creo que es mejor que me esfuerce en la construcción de lo que ya tengo y que no saque más constelaciones, así que lo veremos. Emily. Ella es un soporte sub-DPS, dentro de su equipo es de los mejores sub-DPS del juego, hace mucho daño fuera del campo y básicamente es una especie de personaje dendro muy completo. ¿Se puede jugar fuera de quemadura? Sí. ¿El máximo poder de Emily está dentro de los equipos de quemadura? Sí. ¿Hace la tarea bien en equipos donde no haya quemadura? Sí, hace la tarea decente. No hace tanto daño como dentro de quemadura, pero sigue siendo un sub-DPS decente y un aplicador dendro continuo, constante y también decente. No tanto como Nahida, en ningún caso supera a Nahida como dendro en el resto de equipos, pero si no tienes a Nahida, lo tienes en otro equipo o yo que sé, X situación, Emily hace el trabajo de forma general bien. Obviamente brilla mucho más en equipos donde hay una quemadura. Ahora, el ataque normal no se sube y no hay Emily Carry. A lo mejor tendrá una C6 de estas como el resto que se imbuye de dendro y todas las historias. Como veis, efectivamente con la C6 se imbuye y es un carry dendro. Pero no se sube el ataque normal hasta que no consigues la C6. Es un 5 estrellas. Dudo mucho que alguien tenga C6 Emily. Si tenéis C6 Emily, pues el ataque normal se sube. De normal no se sube. La habilidad elemental. ¡Guau! ¡Cuánto texto, eh! Básicamente dejas el perfume en el campo que va golpeando a los enemigos y si hay quemadura este perfume recibe y absorbe una pequeña pasiva que hace que suba a nivel 2 y haga mucho más daño. Tiene cooldown de 14 segundos, es decir, tiene cooldowns de Arconte, tiene unos cooldowns espectaculares, 14 en la elemental y 13 y medio en la ulti. Ya os hablé muchas veces de que los cooldowns de 15 segundos ya de por sí son muy buenos, los de 14-13 son espectaculares, sobre todo son versátiles y la combinan con casi cualquier equipo y personaje y puede que esto le beneficie o no, quién sabe, con futuros personajes y futuros equipos. Ahora, utilización de tu elemental 22 segundos, que es mucho más que el cooldown de la elemental, con lo cual tienes full uptime, mucho más que full uptime, significa que todo el rato, en todos los equipos, en cualquier combinación, vas a estar siempre cubriendo la rotación y siempre el elemental va a estar en el campo. Luego, como veis ahí dice intervalo espina alito espiritual, eso es que cuando absorbes suficientes perfumes que se generan cuando hay una quemadura sobre un enemigo, haces un hit adicional que hace bastante daño adicional. El alito espiritual, perdón, es el tema del Ouse y el Neuma, que por aquí el Emily tiene lo que tiene es Neuma, que está por aquí. Y luego aparte hace ese hit extra, una explosión adicional cuando absorbe suficientes cálices que hace más daño, que es el talento que está aquí. Dice, por cada fragancia recogidas, el perfume lumidulce nivel 2 las consume para obtener una vez el O de Puget e infligir daño a los enemigos dentro en una cantidad equivalente al 100% de ataque de Emily. Este es el hit adicional de la elemental, que sabía que había un hit adicional fuertísimo, pero no sabía que estaba un talento. Resumen, la tiras al campo y hace cosas, y si hay una quemadura sobre el enemigo hace mucho más daño. Resumen.
La ulti. También tiene muchísimo texto, pero de nuevo es súper fácil. Durante 2.8 segundos vas a hacer una cantidad de hits con un daño y un escalado que no tiene sentido. O sea, vas a hacer hits, si construyes un equipo enfocado a que Emily haga daño, hits a lo mejor de 100k por hit. Muchísimos. Pero tiene una pequeña limitación, y es que contra multitarget cada enemigo distinto puede recibir un golpe cada 0.3, pero contra un solo enemigo el mismo enemigo no puede recibir un golpe cada mínimo 0.7. Esto luego hay una constelación que es la C4 que hace que cada enemigo pueda recibir un golpe cada 0.3, con lo cual literalmente la C4 hace que la ulti contra un enemigo haga el doble de daño. No vayáis por Emily C4 solo para el nuevo endgame, si alguien quiere que sepa pues que hace el doble daño su ulti con la C4, pero en resumen es eso, casi 3 segundos de un daño brutal y además contra multitarget bastante superior contra un enemigo un poquito más limitado. 50 de coste de energía, muy reducido, muy poco coste, 13.5 de cooldown de Arconte, se adapta a cualquier rotación. Y los escalados ya veis, casi 400% talento 10, o sea, fuertísima la ulti también. Es un sub DPS que se basa en hacer mucho daño. Luego, el hit adicional. Y luego, por último, dice: el daño que inflige Emily a los enemigos quemados aumenta un 15% por cada 1000 puntos de ataque hasta un máximo de 36%. Pues bueno, básicamente unos 2500 de ataque y tienes el máximo bono de aquí. ¿Sueles recibir 2500 de ataque? Bueno, a poco que lleves un set de nobleza adicional y la consonancia Piro. En este caso yo tengo 2183 con la consonancia Piro en este equipo y aún no está el nobleza de Bennett activo porque no he tirado la ulti de Bennett, con lo cual llego más o menos a 2400 y ahora mismo la llevo con este arma porque he tratado de construirla lo más fuerte posible para el endgame. Yo normalmente a Emily la suelo jugar con el halcón de Jade y otro casco distinto y tal, pero bueno, he cambiado cosas. Con su arma, ahora hablo del tema de la recarga, de la proporción, todo lo demás. Si con este arma llego a unos 2400 de ataque, con su arma que tiene 608 ataque base y en la pasiva te da más ataque porcentual, vas a llegar de sobra a los 2500 de ataque con el nobleza de Bennett normalmente si jugáis Bennett. Este arma ya sabéis que de ataque en proporción a la maestría y magia. Tengo apenas 50 de maestría por la consonancia dentro, es decir, no me está dando mucho ataque, no os preocupéis. Así que con su arma llega de sobra al ataque del talento. Ahora, constelaciones. En mi opinión, para lo que hace Emily, no merece la pena sus constelaciones. Si es para el nuevo endgame o sois super main Emilys y es justo para el equipo de Kinnich, porque obviamente Jansan está con otro equipo y Furina está con otro equipo, posiblemente el de Skirk, y queréis llevar a Emily al cielo, pues sí tiene una C2 muy fuerte. Una C1 más o menos, pero que es el paso hasta la C2. En principio, como digo, no recomendaría constelaciones, pero hasta yo mismo, si veo que se van a acabar los días del nuevo endgame y veo que no lo saco, que no creo, porque ni siquiera llegó el banner de Mabuika y Emily todavía mientras grabo este vídeo, y estoy a 2 segundos, yo creo que lo voy a sacar este mismo fin de semana, pues a lo mejor me tentaría porque esto seguramente me recorte 2, 3, 4 segundos en el Magma Dragón para el endgame. Pero fuera de eso y fuera de hacerlo como decisión propia, yo no lo recomendaría. La C1. Aumenta un 20% de daño a tu habilidad elemental y de los hits estos que se generan y toda la historia. Y además, cuando un personaje cercano al equipo causa una reacción de quemadura contra un enemigo o inflige dendro, se crea una fragancia adicional. Esto básicamente es para facilitar, aparte de todo el daño a tu habilidad elemental, para facilitar que este hit de aquí salte más rápido. ¿Por qué? Porque como veis este hit no tiene cooldown, no es que ponga puedes saltar cada 2 segundos, no, puedes saltar cuando sea. Entonces la C1 hace que este hit fuertísimo salte muchas más veces, es más daño y te da un 20% de daño en tu habilidad elemental. Está decente, no es que sea la gran cosa. La C2 es la que realmente es muy poderosa. Dice: al golpear un enemigo con la habilidad elemental o tu ulti, es decir, mucho texto, reduces a los enemigos 30% de resistencia dentro. Si esto lo combináis, por ejemplo, en el equipo de Kinnich y además el propio Kinnich tiene también una C2 que baja de resistencia dentro, o por ejemplo, en mi caso, que como acabáis de ver en el endgame, lo he pasado con Klee, que tengo aquí la Klee C4, que la C4 es un golpe fuerte y ya está. La Klee llevo, por ejemplo, este set de recuerdos del bosque y a lo mejor para liberar a Mabuika, una Klee soporte de Kinnich puede que no esté mal, sinceramente. Y si ya bajas resistencias aquí 30% y otro 30% con la C2 de Emily, es un 60%, y recordar que a partir de bajar el 0% de las resistencias del enemigo que sea, se calcula como daño infligido adicional, con lo cual la C2 de Emily se podría considerar, si se combina con un Recuerdos del Bosque o con la C2 de Kinnich, una especie de entre un 15 y un 20% de daño infligido directamente a todos los enemigos sobre el daño dentro, es decir, soportea a Kinnich para que haga más daño y la propia Emily hace mucho más daño. Esa es el verdadero potencial y el verdadero techo de Emily. Es su C2, que es otro nivel. ¿Dónde está Emily? Que la quiero encontrar aquí.
Ahora, resto de constelaciones. La C3 es la habilidad +3, que es la mayoría de su daño. La C4 es muy poquito texto, menos mal, y ojalá así más skills del resto. Aumenta básicamente la duración de representación perfumada, que es la ulti, si no recuerdo mal, 2 segundos. Es decir, ya no son 2.8, son 4.8. Cuidado con el daño que tienes aquí. Y aparte dice que los enemigos ya pueden recibir un hit cada 0.3, ya no cada 0.7 si es un solo enemigo. Con lo cual, la C4 realmente rompe tu ulti y hace que tu ulti sea un festival de daño que no tiene absoluto sentido si lo juegas en un equipo correcto. Es tremendamente fuerte para su ulti, pero bueno, es una C4. Dentro de lo que cabe, la parte buena es que siempre cuando analizo en builds C4 de personajes, siempre os digo, qué tontería de C4. Para lo que cuesta a nivel de dinero no tiene sentido y es malísima. En este caso es una muy buena C4. Igualmente es una C4. Cuidado con calentarse. La C5 es la última +3 y la C6 es la de que te imbuyes de dentro y puedes jugar Emily Carry, pues así como para muchos soportes, ya sabéis, que le gusta a los jugadores de Genshin Impact que le pongan una C6 para que los soportes hagan carries y jugar a tus soportes como carry. Sets. Como siempre pasa, el día que sale el personaje siempre se insiste mucho en recomendar otros sets por si acaso no tienes el suyo. Emily ya por fin es su run desde la 4.8 y va a hacer casi un año que no llega, que no vuelve el personaje. Se recomendó con infinitas cosas, pero a día de hoy se juega con dos cosas principalmente. Si tu Kimmich es C0, su set es su mejor set, la ensoñación inacabada, que es el set de quemadura, es decir, te da un daño infligido fuera del campo para que sea un DPS brutal. ¿Por qué digo lo de que si Kimmich es C0? Porque a C0 no tienes tanto daño y no te merece tanto la pena poner recuerdos del bosque para que Kimmich haga más daño, porque a C0 está muy bien Kimmich, pero bufar el daño de Kimmich es peor que poner este set y bufar el propio daño de Emily si juegas con Bennett y si juegas con un soporte como Mabulka con Pergamino para bufar el daño dentro. Es decir, puede llevar los dos, pero recomendaría este en prioridad. Luego, si vuestro Kimmich es C2 y ya mete bolazos de $500,000 y ya de repente Kimmich está rotísimo, entonces ahí es donde recomendaría un poco más, y dependiendo también de más cosas, llevar recuerdos del bosque. Y diréis, qué raro, ¿no? Recuerdos del bosque con la C2 de Kimmich, que ya de por sí también te baja la resistencia dentro. Sí, porque a partir de bajar el 100% de la resistencia de los enemigos, el bajar resistencia se convierte en daño infligido. Y sería un set que le da pues un 15% o más de daño infligido a Kimmich. Y ya ni te cuento si tenéis la C2. Sería una locura. Es decir, vuestro Kimmich empezaría a hacer mucho más daño de lo que hace. Pero en general recomendaría que si sabéis armar bien los equipos, si lleváis otros recuerdos del bosque, o si ya combináis la C2 de Kimmich con la C2 de Emily y es un 60% de reducción de resistencia dentro, ahí ya olvidaos del todo de recuerdos del bosque. Y llevar en la mayoría de casos ensoñación inacabada, tanto con Kimmich C0, que no merece tanto la pena bufar su daño, como con C2 de Emily más C2 de Kimmich, y luego en el limbo intermedio de C2 de Kimmich, C0 de Emily, hacer pruebas y en principio renta más bufar el daño de Kimmich. Pero si ya tenéis un buen set de quemadura, que es el set de quemadura de Emily, jugar el set de quemadura básicamente. Armas. Puede llevar casi cualquier arma. Su arma, por supuesto, pues es lo mejor de la historia, porque si hay quemadura, básicamente te da más energía al personaje, es decir, en este caso a Emily, más ataque, te da de todo su arma y te da 31 de probabilidad y 608 de ataque base. Es buenísima, es su mejor arma, como siempre está construida para ella. Y luego a partir de ahí, pues al final cualquier lanza que te dé probabilidad crítica, daño crítico y mucha cantidad de ataque, ya va a estar muy bien para Emily. Prácticamente cualquiera. El halcón de Jade, el Homa, como lleváis ahora yo llevo el Báculas Arnas Escarlata, la pala de Sino básicamente, es el que ahora más cómputo de daño me da para este endgame, que se la cambiaré seguramente. ¿Qué más? No sé, las de 4 estrellas, pues mucha gente lleva Emily con lanza al duelo. No es la que más recomiende, sí que es cierto que te da mucha probabilidad, pero luego la gente no sabe equilibrar todo esto y que le sobre la probabilidad, capear proporción, suficiente recarga, y se pasan de probabilidad, pero bueno, eso es otra historia, pero no está nada mal este arma para ella si sabéis usarla, por supuesto, por encima del otro arma del pase de batalla. Y en resumen, lanzas de proporción crítica. Ella es un sub-DPS que tiene coste de 50 en la ulti, con lo cual no vais a querer demasiada recarga de energía. En general vais a querer solo daño, daño, daño y más daño. Y luego, ¿qué se llevan los substat? Que me lo he saltado antes. El reloj siempre será de ataque, el cáliz siempre será de dendro, además tengo este lo hice con escarcha además y es malísimo. Y el casco casi siempre será daño crítico si el arma es de probabilidad. Si lleváis un Homa, capaz podéis llevar un casco de probabilidad. Es decir, si el arma da daño crítico, pues el casco puede ser de probabilidad. ¿Y qué equilibrio necesitamos? Pues bien, si no tenéis su arma, que su arma le regenera energía a sí misma,
Entonces, unos 135, 140. Yo puedo perder recarga, por ejemplo, y me sobra. Si tenéis su arma, que su arma le regenera energía, creo que son 15 puntos lo que le devuelve y tiene coste de 50, con lo cual pasa a coste de 35, absurdo. Entonces, con tener unos 25-30 con su arma, ya suele tener permaulti en los equipos que tengan una generación de energía normal. Si tienen generación de energía baja, por ejemplo, Kimmich no genera prácticamente nada, Emily más o menos, Bennett pues no sueles, y si de último personaje tienes algo que tampoco genere, estilo Xiangling, entonces vas a estar muy perjudicado y necesitas más recarga de energía. Pero si en vez de Xiangling ya estás jugando una Amber Favonius, que se ha jugado mucho en este endgame, una Klee o una Mabuika, que genera mucho más partículas de lo que genera Xiangling, entonces ya volvemos a lo de siempre. 25-30, en el caso de ese equipo concreto 30, porque con 25 te va a faltar y tendrías permaulti con Emily. Y luego, el ataque hay que llegar a 2500, incluyendo normalmente nobleza de Bennett. Es decir, es fácil, porque como veis yo casi llego con este arma con ataque base más bajo que la lejía de Humidulce, y la lejía de Humidulce me da una pasiva de más ataque. 2500 para la pasiva que tiene del daño infligido. Y luego la proporción se puede capear con buenos ítems. Es decir, Emily es un soporte que con su propio arma puedes llegar a unos 75-240, 75-250 con artefactos perfectos. Como veis aquí, si resto 10 de probabilidad y lo convierto en 20 de daño, tendría 71-248. Es decir, podría capear perfectamente la proporción, sobrándome recarga, y aún así lo hago con este cáliz pochísimo de 4 fallos y que no llega a 30 de crit value. O sea, que imaginar la mejora que podría tener esta Emily. Y poquito más. Los equipos de Emily actualmente os recomendaría 3. 1, el de Kimmich, Emily, luego algún piro adicional que aplique muchísimo y genere energía, y Bennett. Este piro, después de este endgame, todo el rato recomendábamos a Xiangling, a Mabuika, y en menos importancia, porque es peor objetivamente hablando, Zoma. Pero ahora con este nuevo endgame nos hemos dado cuenta que recomendar a Amber Favonius con set de recuerdos o a Klee Sacrificio con set de recuerdos es sumamente útil para el equipo de Kimmich, y creo que muchos y muchas, con tal de liberar a Xiangling o a Mabuika para otros equipos, van a jugar esto bastante. Es muy bueno, sobre todo la C2 de Klee, que Klee reduce la defensa de los enemigos un 3%, que es bastante de hecho. Y luego, esa es la primera variante de equipos. Segunda variante de equipos. Hay un equipo de full soportes que sinceramente da miedo, en mi opinión da mucho miedo, que es el Furina Vaporizados Inversos. Os recomiendo probar quien tenga a Emily y la quiera llevar al cielo. Y es Emily, Furina, Mabuika y Bennett. Y si queréis liberar a Mabuika para otro equipo, podéis jugar ahí Xiangling. ¿Y qué ocurre aquí? Que hay una quemadura perpetua y Furina haciendo vaporizados inversos sobre la quemadura. Es más, Furina también genera de vez en cuando semillitas y Xiangling barra Mabuika las explotan y hacen crepitar. O sea que, y además hay quemadura continua para que Emily haga todo su daño. Además, Furina tiene el bono de daño infligido. Además, Bennett da el bono de ataque a Emily, a sí mismo y a Mabuika, que no tiene sentido. Y además, con la rotación correcta, Mabuika puede vaporizar su ulti antes de que arranque la quemadura. Es un equipo que no tiene sentido, full de soporte, es muy loco, y que ya digo que se puede jugar con Xiangling si Mabuika en este caso está ocupada. Y la tercera variante de equipos sería Wriothesley. Wriothesley quemadura, que mucha gente dice que es muy cómodo, pues disfrutarlo. A día de Wriothesley, pues desde Scoffy ya tiene los techos en Permafrost con Scoffy en rotación de 16, que es su cooldown, pero se puede jugar un equipo de Wriothesley, Bennett, Emily. Y aquí sí que tendría que ir sí o sí Mabuika o Xiangling, porque requieres de reaplicar continuamente el piro y además de tener daño fuera del campo. Como lleves un Zoma que no hace daño y solo pega piro, estás súper fastidiado. Pero si llevas Xiangling o Mabuika, que sí hacen bastante daño y algún hit lo derriten por la aplicación, y sobre todo cuando combinan con la ulti de Wriothesley, vas a aumentar muchísimo el daño del equipo por encima de llevar, pues eso, un Zoma o algo así que no haga mucho más, que no sea soplar un poquito de fueguito para los enemigos. Eso son las 3 variantes de equipos de Emily y no hay mucho más. Siempre se puede exprimir algo de piros y dendros para jugar quemadura raro, pero vamos, al final es Kimmich, Wriothesley y el equipo este full soportes con crepitar, más vaporizados inversos de Furina, más todo lo demás. Poquito más. Esta es la build de Emily. Llevarla al cielo, y si la habéis utilizado para este endgame, para el Magma Dragón, decidme cuántos segundos tenéis en la dificultad 6. Ojalá yo pueda recortar algunos segundos más ahí. Y cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.